Frente a la compulsión del movimiento continuo, de la trivialidad siempre cambiante que crea una falsa sensación de avance en una sociedad, sin embargo, profundamente inmovilista, algunos optan por detener el vehículo, apagar el motor del consumo incesante de gasolina y novedades, elegir otras rutas. Así, el narrador y filósofo Miguel Manzanera Salabert viaja hoy codo con codo en un coche parado con el poeta, editor y urdidor de culturas José Juan Martínez Bueso. Qué hermoso paisaje. Sí, ¿te das cuenta? Es una cosa maravillosa. Qué bonito que es esto. Sí, es una maravilla que estemos aquí los dos después de tantos años de amistad, varados en la dehesa, haciendo un viaje en la memoria en este coche. Sí, porque este coche no se mueve, no se va a mover más. Así que la única manera de moverse será en la memoria. Como en mis novelas, ¿no? Sí, justamente. Tú trabajas mucho la memoria. Sí, el personaje no se mueve apenas, lo que se mueve es su alma, es como un mar tempestuoso que está constantemente moviéndose en evocaciones, en misterios, en ideas. Sí, sobre todo la primera novela, Desde el Sur, ¿no? Porque la segunda la segunda tiene más músculo narrativo. Sí, la segunda es diferente. Bueno, es que el personaje es muy distinto. Uno es un hombre abstracto, fantasioso, metido en sus ideas y en sus abstracciones, ¿no? Y el personaje de la segunda pues es una mujer práctica, Tina, activa, que tiene que resolver problemas, que está pendiente de la familia, de los amigos, de muchas cosas, ¿no? Sí. Son dos personajes distintos completamente y eso hace que la novela sea también diferente. Efectivamente, los dos personajes aparecen en las dos novelas. El primero, Manuel, como protagonista absoluto, sí. Y luego la acción en el silencio encantado, como este silencio, se focaliza en Tina, que aparece precisamente en el último capítulo de Desde el Sur. Sí, de alguna manera hay una continuidad entre ellas, entre las dos novelas, y de alguna manera también hay una oposición entre ambas, ¿no? En cuanto que son dos personajes completamente diferentes, y eso hace que también la novela sea distinta, porque la novela intenta adaptarse a la personalidad de cada uno de ellos, ¿no? En la segunda yo he querido sobre todo retratar Extremadura, o la Extremadura que yo he vivido. Yo soy de Madrid, pero llevo aquí ya pues, casi 20 años, y entonces de alguna manera quería retratar mi experiencia de Extremadura, con la que yo casi ya me siento identificado como persona, ¿no? Y por ejemplo por la descripción del paisaje, de este paisaje que estamos aquí viendo de la dehesa, ¿no? En esta parte del sur, que es tan enorme y tan grande, que viene desde la frontera portuguesa y se extiende kilómetros y kilómetros. Es tan bonita. Estamos a medio camino precisamente entre Manuel y Tina, porque uno vivía en Mérida, Desde el Sur, y luego sitúas la novela, tu segunda novela, entre Záfara, Medina, Burguillos. Esta comarca, sí. Y esa evocación del paisaje también está muy presente en tu obra. Sí, incluso hay una especie de utopía campesina, ¿no? Este hombre madrileño que ha venido a situarse en lo rural, huyendo un poco del ambiente ciudadano, de la civilización, de la anomía, de las masas y tal, busca encontrar en el paisaje y en Extremadura una especie de mundo idílico, ¿no? De novela pastoril, de sentimientos naturales y espontáneos entre la gente. Claro, es un poco utópico, evidentemente, ¿no? De hecho, la protagonista se lo reprocha, ¿no? O sea, sí. Vives en un mundo de ideas fantásticas. Sí, esto digamos que prevalece en la primera novela, ¿no? Desde el Sur, que el personaje central y absoluto de la obra pues divaga hasta el punto de que yo creo que es una novela de tipo psicológico, no se sabe muy bien si es psicológico, una novela histórica o una novela filosófica, dado que hay... Sí,
Sí, entiendo lo que quieres decirme. Mi intención es más filosófica, ¿eh? Mi intención al escribir desde el sur era una cuestión filosófica, en el sentido de que se retrata el mundo de las ideas, ¿no? Y de hecho, pues hay referencias a Platón en el tema a lo largo de la novela, ¿no? Como un mundo interior, un mundo de vivencias personales. Y bueno, en ese sentido, y luego pues quizás se pueda ver así una especie de toque existencialista, ¿no? En el personaje que está centrándose en su propia vida moral como lo más importante y lo más decisivo que pueda haber para cada uno, ¿no? Entonces, realmente la novela tiene un aspecto filosófico y también tiene un aspecto psicológico en ese sentido, en cuanto que quiere retratar esa dualidad de las personas entre lo social, lo normativo y lo interior, lo subjetivo, lo emocional, ¿no? Sí. Y luego incluso también tiene un aspecto histórico, porque la novela trata de una generación que es la mía, que se radicalizó, por lo menos una parte importante se radicalizó mucho en la época de la transición y que incluso aspiró a un cambio mucho más profundo y radical del país. Y bueno, ese proyecto fue un proyecto totalmente fracasado, o sea que esta idea de haber fracasado en unas aspiraciones de transformación social, unas aspiraciones políticas, está muy presente en la novela y quizás la manifestación más clara de ese fracaso es el suicidio del amigo del protagonista, que es digamos, el leitmotiv o la excusa, ¿no? de la narración y Sí. del estado anímico del personaje. Pero eso está de fondo. Yo creo que se acentúa mucho más en la segunda novela esa oposición. Cuando Tina, la protagonista, se ve comprometida íntimamente por su maternidad clandestina, ¿verdad? Y paralelamente crea también otro compromiso de tipo social con los problemas ecológicos que hay en su entorno. Sí, bueno, el problema de Tina en este sentido, la dualidad es muy parecida. Quizás lo que pasa es que es distinta porque son distintos el problema y quizás está más acentuada la clandestinidad en este caso porque se trata de un amor prohibido el que está viviendo ella, ¿no? Es un amor que no está reconocido socialmente, pero ella ha necesitado para poderse liberar precisamente de la estructura normativa y de costumbres y de tradiciones y de ideas que la estaba oprimiendo. Entonces, la manera de tener una personalidad propia y de superar esa constricción es buscarse un amante, ¿no? E incluso llegar a tener un hijo que no va a ser aceptado en principio por el entorno en el que ella se mueve, ¿no? Entonces, sí, existe esa oposición entre la vida emocional, la necesidad de autoafirmación personal y el sistema de normas social que condiciona tu vida y que resulta insatisfactoria para la persona, ¿no? Y esa oposición, bueno, yo creo que la lucha ecologista que se plantea en la novela, que es de carácter social, es lo que le va a ayudar a ella o lo que puede hacer que ella también se integre un poco más en el ambiente, ¿no? En la medida que, bueno, pues esa vida clandestina le lleva a asociarse con las capas sociales que no son dominantes, sino todo lo contrario. Entonces, ella sale del mundo de su clase hacia las otras clases subalternas, subordinadas, gracias a una decisión, quizás un poco de suerte también, ¿no? Porque es difícil poderse desprender y de superar los condicionamientos que uno tiene, ¿no? Claro, por cierto, Tina es aparejadora. ¿Esto te ha servido para reflejar la corrupción urbanística o es que también querías darle una dimensión simbólica al hecho de la arquitectura como torre de vigía de la sociedad? No, fundamentalmente quería dar... no he buscado esa metáfora de la arquitectura como elemento cultural importante. Bueno, todo el mundo sabe que la arquitectura representa el poder, ¿no? O sea, la arquitectura es aquella arte social que está más ligada a las cuestiones del poder político.
Y entonces, bueno, ella a través de eso, sí, a través de ese detalle puedo buscar también el tema de la corrupción, porque de alguna manera la novela intenta reflejar las luchas políticas que ha habido en la comarca, especialmente el problema de la refinería. Y entonces, pues, sí, servía un poco como pie para poder hablar de los problemas de corrupción en el país, ¿no? En la cuestión que además es la causa fundamental de la crisis económica que estamos padeciendo, ¿no? Y que ya se podía prever hace unos años que iba a suceder, ¿no? Aunque nuestros políticos no querían verlo porque evidentemente sus intereses estaban por encima de cualquier consideración social, ¿no? Estamos al ralentí, viajando al ralentí, y vamos a continuar así, porque quería preguntarte hacia el futuro que vamos. ¿Qué planteamientos marxistas crees tú que tendrían que ponerse en práctica? Porque dices tú, en Atravesando el desierto, que esa fórmula política aún es válida y que tiene futuro y que tiene presencia. Y Bueno, que todavía tiene, o sea, hay unos nuevos planteamientos alternativos, claro, que serían el futuro social. Bueno, en primer lugar, Atravesando el desierto lo que quiere es adaptar el paradigma marxista a la problemática ecológica, o introducir la problemática ecológica en el paradigma marxista, que puede estar intuida en algunos pasajes de la obra de Marx y de Engels, pero que no está desarrollada, evidentemente. Entonces, eso es uno de los objetivos. En segundo lugar, desarrollarlo como ciencia social en la medida en que algunas formas de utilización del marxismo, por ejemplo en la Unión Soviética o en otros análisis comunistas, pues han sido retrógrados y no lo han hecho una ideología, lo han transformado en una ideología de un poder político determinado, ¿no? Entonces, de alguna manera recuperar esa herramienta crítica del marxismo como ciencia, que como ciencia pues es siempre una hipótesis provisional que tiene que modificarse al hilo de los acontecimientos y de los hechos que se van descubriendo, ¿no? Pero sobre todo lo que yo considero que el marxismo es o la obra de Marx y Engels en su esencia es una continuidad de la Ilustración en su aspecto republicano. Porque generalmente se entiende a la Ilustración como una expansión del liberalismo y una consecuencia de la revolución liberal inglesa En el siglo XVIII, del siglo XVII, de 1688, se prolonga en el siglo XVIII a través de la influencia que estos pensadores van a ejercer, por ejemplo, John Locke en la cultura francesa y luego en toda Europa y tal. Pero hay un aspecto de la Ilustración que queda siempre un poquito más oscurecido, porque no interesa, evidentemente, porque no es la ideología dominante de esta cultura, de esta civilización, que es el liberalismo, que es el aspecto republicano, el aspecto de Rousseau, y bueno, que en Inglaterra también se produjo como la dictadura de Cromwell, o la República de Cromwell, ¿no? Entonces, este aspecto republicano es el que va a desarrollarse a través del marxismo. Como dice Engels, el marxismo es la continuidad de la Ilustración en las nuevas circunstancias históricas del capitalismo ya dominante, ¿no?, con la burguesía en el poder político. Entonces, lo que intenta el libro es recuperar la República como forma política adecuada a la conciencia moderna, que es una conciencia crítica. Y esto también es Kant, o sea que de alguna manera la referencia a Kant es muy fuerte, mucho más que a Hegel, ¿no? Sí. También porque la cultura española, la influencia de Kant siempre ha sido mucho más decisiva que la de Hegel. Si estuviéramos hablando de Italia, pues en Italia siempre ha sido más hegeliana que kantiana, ¿no? O sea que es una diferencia que hay entre Italia y entre la filosofía en Italia y la filosofía en nuestro país. Entonces, la referencia kantiana es muy, muy importante porque Kant tiene ese libro que es La paz perpetua, donde afirma taxativamente que para conseguir la paz perpetua de la humanidad hace falta un sistema de repúblicas, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que la república, tal y como la concibe Rousseau, es un sistema autocontenido, ¿no? Mientras que el liberalismo es un sistema en expansión. Por eso el liberalismo es una ideología del capitalismo, porque el capitalismo es un sistema expansivo. Si no crece, entra en depresión, entra en crisis, etc. Y al ser expansivo es también colonialista, es imperialista, es belicista, y todo eso
hay que superarlo, vamos, es una necesidad que yo creo que la humanidad contemporánea debe superar, ¿no? Entonces el objetivo es ese sistema republicano que traerá la paz perpetua a la humanidad como condición básica para llegar al socialismo. El error es que el socialismo no se puede construir solamente en un solo país, porque el sistema capitalista es un sistema de competencia, empieza siendo de competencia entre empresas, pero acaba siendo una competencia entre bloques de países, y esto hace imposible la paz perpetua, que sería la base del nuevo orden social socialista. Esta es la tesis fundamental.